a que nos quitemos las máscaras y a que reconozcan que estas reformas tienen su fundamento en estas lógicas de régimen autoritario, de estado de excepción, de liderazgo fuerte para tomar decisiones rápidas. Y todavía la ministra Piña, que es a la que defienden ustedes, hablando de fuera máscaras, hablando de quitarnos la hipocresía de esta reforma, que en eso sí son muy congruentes porque no cambian el script, no cambian el discurso, pero eso ya se acabó por voluntad soberana de nuestro pueblo. Y erradicar la corrupción que sí la existe en el Poder Judicial. Soy el primero en aceptarlo. Soy un abogado litigante de 35 años. Sé de lo que estoy hablando. Pero a este precio, a este costo, a dejar a la diosa fortuna en tómbolas el destino de la justicia, por favor. A andar correteando a ver quién se quiere por amor a Dios inscribir, porque no daba el número de gente a inscribirse y de repente en 72 horas había ya 10,000 gentes registradas. ¿Quién sabe cómo por arte de magia? Los presupuestos llegaban por estas fechas, los gasolinazos. Siempre se amparaban en la Virgen de Guadalupe para perjudicar al pueblo. Hoy es distinto. Cuando ustedes hicieron el pacto con el PRI, el original, el PRIAN, Salinas, Ceballos, Álvarez, pues esta idea que teníamos de división de poderes, que no había existido por el Priato Jurásico, ustedes impusieron fraudes electorales. Es un ejercicio de congruencia para nosotros. Es un ejercicio de congruencia para nosotros votar en contra, porque nos opusimos con argumentos que podrán ustedes no compartir, pero ahí fueron vertidos con transparencia tanto a la reforma judicial como a la reforma de inimpugnabilidad. Sería absurdo haber votado en contra de esas reformas y hoy avalar, digamos, la legislación secundaria que desdobla esas reformas. Entonces, yo lo que quisiera reflexionar para no repetir aquellos debates que ya hemos tenido es que creo que estamos ante una discusión mucho más profunda que simplemente la legislación secundaria. Creo que aquí lo que se contraponen son dos visiones y ambas defendibles. Lo que creo que ha faltado es que ambas partes asuman con mayor valentía la defensa de su postura. O sea, por un lado tenemos la visión de Montesquieu, que decía todo hombre, en lenguaje inclusivo sería todo hombre y toda mujer, que tiene poder se inclina por abusar del mismo y va hasta que encuentra límites. Y de ahí la idea de que existan contrapesos, de ahí la idea de que exista un poder judicial que pueda inclusive revisar las decisiones del poder legislativo. Pero en contraposición a esa visión está, por ejemplo, Carl Schmitt, que ustedes hoy están asumiendo esa posición, pero no lo dicen con apertura y con transparencia. Él defiende, como ustedes, el poder centralizado para mantener estabilidad. Él defiende el estado de excepción, es decir, en situaciones de crisis como la que ustedes suelen plantear, dice él, como ustedes también suelen decir, es necesario un liderazgo fuerte para poder tomar decisiones rápidas, decisiones efectivas. Defiende la idea del Estado total, se opone a esta idea de la democracia liberal, donde hay pesos, contrapesos, división de poderes. Yo creo que el problema de fondo es que ustedes quieren disfrazar ese tipo de posiciones con argumentos democráticos, porque el problema de esta legislación secundaria es que lo que viene a reglamentar es, uno, la colonización que ya está en marcha del Poder Judicial. Es una realidad, todo mundo lo sabe. Ustedes como movimiento van a tener el control total del Poder Judicial, pues porque tienen el control de quién va a aparecer en las boletas, porque crearon un tribunal de disciplina de 5 personas cercanas a ustedes que se van a encargar en su momento de mantener el orden, la disciplina, porque no quieren que vuelva a haber una sentencia del Poder Judicial en contra de decisiones del Ejecutivo o del Legislativo que hoy ustedes ya controlan.
Y por otro lado se está reglamentando la otra reforma constitucional, la de inimpugnabilidad, en donde llegaron al extremo de dejar establecido en la Constitución que aún en el caso de que hubiera una violación flagrante, como que no se reúnan los votos necesarios y un presidente de la Cámara, sea de diputados o de senadores, cante una mayoría, aún habiendo una violación flagrante de ese nivel, ya no existirá un recurso legal para poder controvertir esa decisión. Entonces yo les haría una invitación, como la de la senadora, fraterna, en el espíritu navideño, a que nos quitemos las máscaras y a que reconozcan que estas reformas tienen su fundamento en estas lógicas de régimen autoritario, de estado de excepción, de liderazgo fuerte para tomar decisiones rápidas, efectivas, en lo que ustedes consideran situaciones límite, porque por lo menos de esa manera estaremos con transparencia defendiendo cada parte aquello en lo que cree. Sí, por consistencia, porque votamos en contra de las dos reformas constitucionales, vamos a votar en contra de la reglamentación de esas reformas constitucionales a nivel de ley secundaria. Es cuanto, presidente. Lo que se les olvida es que el espíritu guadalupano, antes lo tenían ustedes, siempre traicionando al pueblo. La reforma energética, si no mal recuerdo, tú presidías el Congreso el 18 al 20 de diciembre por estas fechas, palo, el IVA, la señal que hicieron juntos PRI-PAN fue en marzo, pero los presupuestos llegaban por estas fechas, los gasolinazos, siempre se amparaban en la Virgen de Guadalupe para perjudicar al pueblo. Hoy es distinto. Sí son visiones diferentes y contrapuestas. Y a mí me parece que el acto de congruencia se vuelve en una necedad. Teóricamente, Rousseau deja en claro que el soberano es el pueblo. Y nosotros desde hace muchos años, cuando ustedes hicieron el pacto con el PRI, el original, el PRIAN, Salinas, Ceballos, Álvarez, pues esta idea que teníamos de división de poderes, que no había existido por el Priato Jurásico, desde que doña Porfiria se robó a don Porfirio, ustedes impusieron fraudes electorales, todo lo que hicieron. Y ahora, para entrar en materia, fíjense nomás esta joya de lo que estamos haciendo y lo que ustedes defienden, porque este es el fondo de la defensa que hacen. Nosotros estamos dando cumplimiento a esta disposición transitoria, en particular la reforma del 103-107 del amparo. Y en ella resaltamos la modificación del alcance jurídico a las resoluciones de amparo que resuelven la inconstitucionalidad o controversias constitucionales, en la cual no se permitirá dictar suspensiones contra disposiciones de carácter general y en ningún caso las sentencias que se dicten tendrán efectos generales, contrario a lo que plantean, porque fíjense ustedes que en el juicio de amparo la suspensión provisional o definitiva es una medida cautelar que tiene como finalidad paralizar temporalmente los efectos de los actos reclamados o en su caso establecer de manera provisional los derechos afectados mientras se decide el juicio de amparo en cuanto al fondo del asunto. Es decir, el objeto es asegurar la eficacia de la sentencia que se dicte, existiendo una relación indisoluble entre la suspensión y la sentencia. Sin embargo, y aquí está como dicen los abogados, el quid del asunto, en diversos juicios de amparo, jueces de distrito de la Suprema Corte de Justicia, de todo este aparato judicial que estamos desbaratando por voluntad popular, han determinado suspensión con efectos generales, con excepción a los efectos relativos, como sucedió en los amparos presentados durante el 2021 en contra de diversas modificaciones a la ley de la industria eléctrica.
pues los jueces primero y segundo distrito en materia administrativa especializados en competencia económica y radiodifusión, los que tanto ustedes defienden que se deben de quedar porque es la garantía al Tratado de Libre Comercio, a que no exista crisis en el país, estos jueces que ustedes defienden, estos jueces consideraron que por la relevancia del asunto era necesario conceder la suspensión provisional con efectos generales a todos los participantes del mercado eléctrico mayorista. Este es el caso de Juan Pablo Gómez Fierro en el incidente de suspensión 240-2021, que determinó de no otorgar la suspensión general se puede favorecer a ciertos participantes del sector eléctrico, sus demás competidores, en perjuicio de los usuarios finales. ¿Qué hicieron cuando los jueces suspenden esta reforma que se había logrado eléctrica? Pegarle a los consumidores y permanecer en su mal llamada reforma eléctrica que había favorecido a que empresas como el Oxxo y otras pagaran la energía más barata que el pueblo en general. Y obviamente lo fundamentaron, eso sí son muy legales, en algunas resoluciones de jurisprudencia para argumentar estas cosas. Pura chicanada, como las que intentaban hacer en la Suprema Corte de Justicia cuando cambiaban de 6 votos los necesarios 8 que se requerían, y todavía la ministra Piña, que es a la que defienden ustedes, hablando de fuera máscaras, hablando de quitarnos la hipocresía de esta reforma, que en eso sí son muy congruentes porque no cambian el script, no cambian el discurso, pero eso ya se acabó por voluntad soberana de nuestro pueblo, y es lo que vamos a hacer el día de hoy, porque los senadores y senadoras de la Cuarta Transformación continuaremos en el proceso de reforma estructural del Poder Judicial de la Federación. Quiero concluir nada más diciendo que esta reforma tiene por objeto sentar bases legales para una administración de justicia constitucional pronta, expedita, oportuna y que tenga como valor la observación del carácter supremo de la Constitución Nacional y los derechos de las personas, así como el interés social. Gracias. Estamos hoy aquí dictaminando estas iniciativas de reforma a la ley de amparo, a las leyes reglamentarias de una de las figuras más importantes jurídicas en la historia del país, el juicio de amparo. Yo sé que es algo técnico, algo que a lo mejor es su conocimiento profundo, pues implica obviamente el estudio como tal, pero la gente de a pie, la gente en general sabe de la importancia de contar con una figura que lo pueda proteger contra los excesos del Estado, contra las injusticias de un particular. Piensen en patrones, piensen en algún litigio entre particulares, etcétera. Luego entonces, pues, no es un tema menor el que estamos hoy aquí viendo. Estamos prácticamente definiendo el destino de esta figura en el país. Y estas iniciativas que hoy estamos viendo versus la reforma judicial que vimos aquí hace un par de meses, como luego se dijera en los dichos mexicanos, son polvos de los mismos vientos, hombre, para entenderlo. Son polvos de los mismos vientos. Lo dije en la sesión pasada, hay un principio jurídico que señala que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Y hoy aquí estamos en unas leyes queriéndolas a chaleco adecuar, a chaleco meterles en cintura para que estén ad hoc a una reforma en la que no estuvimos de acuerdo. Y no podemos estar de acuerdo porque, repito, cuando se somete en una reforma la independencia judicial, y yo soy el primero en estar de acuerdo que este Poder Judicial requería un cambio profundo. Yo estoy de acuerdo que teníamos que tener mayor transparencia en los juicios, mayor celeridad, mayor impartición de justicia y erradicar la corrupción que sí la existe en el Poder Judicial. Soy el primero en aceptarlo. Soy un abogado litigante de 35 años. Sé de lo que estoy hablando. Pero a este precio, a este costo, a dejar a la diosa fortuna en tómbolas
el destino de la justicia, por favor. A andar correteando a ver quién se quiere por amor a Dios inscribir, porque no daba el número de gente a inscribirse y de repente en 72 horas había ya 10,000 gentes registradas, quién sabe cómo por arte de magia. Digo, pues no nos leamos aquí la aventura, hombre, entre gitanos no se leen las manos. Luego entonces, pues, hoy ver estos dictámenes, pues sí, es querer ajustar, repito, y es querer hacer un traje a la medida en lo que ya se hizo de la reforma constitucional federal. Estamos en un tsunami legal, hombre. Se hizo un tsunami legal en el país ahorita. Aquí se hablaba de que no se mienta a la gente que el amparo ya no existe. Claro que no existe. Cuando se trata de reformas constitucionales, no existe, ¿eh? Cuando se trata de reformas constitucionales, así perjudiquen al pueblo, no existe ya defensa alguna, porque este Congreso, esta Cámara de Diputados y Senadores, así lo decidió. Entonces, sí, digamos a la gente la verdad. Si hay una reforma constitucional que perjudique, no hay juicio de amparo. Digamos a la gente la verdad, hombre. Aquí se aprobó, no hay ya manera de defenderse. Si aquí a algún senador o diputado se le ocurre acotar el derecho de la información, acotar el derecho de la manifestación libre, si a algún senador se le ocurre que las expropiaciones que ya existen se paguen a valor catastral y no comercial, perjudicando a la gente, y se aprueba en la reforma constitucional, no hay poder humano, no hay un juez en este país que pueda defender a los mexicanos. Ya lo decía la senadora Mayuli, los efectos generales. Pues claro, aquí cuando no se dieron cuenta que le están pegando a la gente de a pie, a la gente que no tiene para un abogado. Y si había una sentencia que revocaba un cobro ilegal, como el de la luz que se comentaba, es un cobro que debe hacerse porque ayuda mucho a los municipios, el alumbrado público. Pues yo fui alcalde y sé lo que implica que te ayuden a pagar la luz mercurial a la CFE, pero a veces había estándares de cómo cobrar que era inconstitucional y la Corte lo declaró. Nos guste o no nos guste, es su trabajo. ¿Por qué? Porque le ponían X porcentaje del valor de la factura de la luz. Espérame, ¿qué tiene que ver cuánto pago de luz para cuánto me cobra del alumbrado público? No guarda proporcionalidad. Y pues la Corte declaró en algunos casos en los municipios que ese método de cobrarte el derecho de luz pues no era proporcional. Pero ese efecto antes le beneficiaba a todos y ahora no. Ahora nomás le beneficia al que tiene dinero para pagar a un abogado para que él le beneficie. Y todas las demás personas que podían beneficiarse, pues les tengo más noticias, ya no va a ser posible. Entonces, una serie de cambios que yo escucho y aquí respeto mucho, por supuesto, las opiniones, pero me llama mucho la atención que porque yo no me considero, y muy lejos, los verdaderos estudiosos del derecho, las escuelas de facultades de derecho, los doctores de derecho, en fin, hablen preocupados por lo que está pasando en el Poder Judicial, ¿verdad? Y solamente la mayoría de esta Cámara piensa distinto, ¿no? Cuando repito, jurisconsultos ajenos a los partidos políticos nos están advirtiendo todo lo contrario. Luego entonces, pues, mi voto y seguramente el de la fracción de Acción Nacional será en contra de esta circunstancia. Y terminaría, presidente, mi intervención. Gracias. Terminaría, porque aquí también se habló de traición al pueblo. Traicionar al pueblo es que en el presupuesto que se acaba de aprobar hace unas horas en la Cámara de Diputados, al último vaya el gasto social. 8 centavos de cada peso que se recauda por este gobierno se van a destinar al gasto social. 8 centavos de cada peso. Eso es traicionar al pueblo. Traicionar al pueblo es engañarlo diciéndole que iba a costar a la gasolina 10 pesos el litro y está arriba de 20. Eso es traicionar al pueblo. Lo otro demás es demagogia. Gracias al senador Gustavo Sánchez Vázquez. Vamos a escuchar ahora